Bien. Y de hecho, tu pregunta está muy relacionada, Steffi, con lo de hoy. A mí me gusta porque lo que os quedáis siempre es que estáis como conectados, estáis enchufados a la luz. ¿Por qué digo que está relacionada? Mira, hablando de la coherencia en esencia, entendemos que todo este procedimiento, es decir, la palabra supraconciencia, en todas las sesiones que, ¿cuántas tenemos? 14, 15, 16. En total, entre preparación, entre clases, entre meditaciones, entre finalización y demás, es decir, todo el procedimiento. ¿Lo tengo en verde o qué color uso yo? Creo que voy a usar negro. Sí, voy a usar el negro. ¿Así se ve mejor? ¿Más luz? Vale. Entonces, siempre, si os dais cuenta, en cada parte del proceso desglosamos la palabra supraconciencia. La palabra supraconciencia, si hemos dicho cómo y de dónde es, de dónde proviene, dónde se halla, etcétera, no es del todo. Con esto quiero decir, no es del todo así por el hecho de que no significa meditación y se acabó, ¿sí? Real, palpable, coherente, honesto, sincero, vulnerable, en esencia, en espíritu, significa formatear. Es decir, a través de este procedimiento, de todas las sesiones que hacemos, es lo que da lugar es un formateo de los conceptos y un formateo de la percepción. Acordaros siempre de la ley de la corrección de la percepción. Creo, todo es importante realmente, no puedo quitar algo de este proceso, pero si tuviera que darle alguna importancia más a una cosa que a otra, a una parte que otra, yo le daría al embudo de la mente, ¿sí? Y a la percepción. Entonces, aquí tenemos la palabra coherencia, que pone coherencia, la conciencia del yo soy. Es decir, la coherencia igual a conciencia. Espero porque estáis apuntando por eso. ¿Vale? ¿Qué sucede en este proceso? Porque, claro, si dividimos la palabra conciencia, decimos, ¿soy consciente o no? Vale, no entendemos si somos conscientes o no, porque no entendemos qué significa consciente, pero no entendemos qué significa ser coherente. Cuando hablamos de coherencia de espíritu, es decir, que el doctor Joe Dispenza lo dice bueno, no lo dice coherencia, sí, lo dice coherencia de corazón y coherencia de en pensamiento, sí, eso lo dice, pero habla desde la elevación de las emociones, una emoción elevada, eso es lo que dice el doctor. En este caso, aquí no elevamos las emociones. ¿Por qué? Porque se equilibra. Coherencia igual a conciencia. Para ir dos niveles más por encima, que es la superconciencia y la supraconciencia. Con todo este proceso es como se abre campo hacia la supraconciencia, haciendo parte de este puntito nuestro punto sobre la I. Acordaros del eje siempre, ¿vale?
y nuestra caracolita. Nuestra caracolita nos simboliza el equilibrio que se encuentra, acordaros, en el oído. Por eso, vuelvo y repito, es fundamental que haya tanto parte práctica del procedimiento, ¿sí? Porque trabajamos en cada parte del cuerpo para activar, para mover las células, átomos, todos los órganos, pues las ondas, es decir, que se activen las ondas, ¿vale? Algunas se ralentizan, otras se elevan, etc. Y activamos, aumentamos nuestro campo vibracional. Y luego la parte racional, la parte lógica. Partiendo desde aquí y entendiendo la palabra coherencia, que es la conciencia del yo soy, a esto es lo que tú decías, Steffi. Me acepto como soy, pero ¿quién eres? Hay cosas de ti que no te gustan. Y a mí, y a Sara, y a Eve, y a todos. Sol y a todos. No hay ser humano en la Tierra, y me atrevo a decir, sí, que se guste a 100%. Se va a gustar a 100% y a 1000 por 1000 en el momento de reconocerse. Ahí sí. Ahí cuando llegas a una plenitud, dices, me gusta como soy, pero eso no significa estar a modo yogi, meditando todos los días. Ese es el problema, ¿sí? Es un proceso. Aprender a bailar, como lo he dicho. Pues esta coherencia igual a conciencia de quién yo soy significa la reunión de todos los propósitos. ¿Qué propósitos? Interno, externo, es decir, el por qué, el para qué, quién yo soy, quién puedo llegar a ser. Y aquí ya entramos en lo que lo escucho mucho, porque pues ya veis, ¿no? Lo que saco al mercado es esta formación. Trata del propósito mayormente. Esta, una de ellas, ¿no? Pero esta. Trata del propósito mayormente. Entonces recibo respuesta de yo conozco mi propósito. Me quiero dedicar a esto. Ese es el propósito profesional. Esto lo dije en el último vídeo. Estas son etiquetas. Es tu oficio. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Eso en verdad es la función, no es tu propósito. Todo lo que sea que tú hagas, que sea a partir de ti, de tu esencia. Tan solo entonces vas a dar lo mejor de ti. Entonces, entendiendo que es la reunión de todos los propósitos, vamos a ver qué significa la reunión de todos los propósitos para que todo esté alineado. Tenemos nuestro esqueleto, que ya lo conocemos, seguimos con la estructura y para que sea de más fácil entendimiento, voy a bajar desde el plano en bandeja, es decir, nos ponemos en bandeja ante la vida. La vida, cuando hablamos ante la vida no es esto, la vida no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, la vida es esto. La vida es la fuente, la vida es la esencia, la vida es el observador en la fuente. ¿Quién es ese observador? Tú, observador. Cada uno tiene su propio observador. Por eso vuelvo a traer la ley de la percepción. La misma percepción no va a ser la de Steffi que la mía, o la de Sara que la de Steffi. ¿No? De ahí vienen cambios de ideales, paradigmas y pues culturas, ideología, etcétera. Puede, y muchas veces, que tenga relación entre sí, sí. ¿Por qué? Por el sistema colectivo. Claro que sí, por creencias infundadas, porque a lo mejor se proviene de una misma cultura, a lo mejor porque se haya visto, leído alguna historia similar, correcto. Pero igual, no. Ahora, acordaros, que todos los caminos se junten, eso sí, eso es diferente. Si nuestros caminos no se hubieran juntado, no hubiéramos estado aquí, independientemente de las circunstancias de vida de cada uno. ¿Sí? Entonces, desde aquí, desde en bandeja, ¿qué tenemos? Y nos interesa mucho. Por ejemplo,
pasado, nos quedamos con nuestro pasado y nuestro futuro. Bien, el pasado y el futuro, importante, porque esta pirámide, claro, yo no la puedo dibujar en 3D. Hagamos de cuenta que es en 3D. Va dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Si mi sistema natural, que aquí ya entro en otra cosa más profunda, que viene a ser a nivel neurológico, que es el sistema reticular ascendente, está en el cerebro de cada uno, cada individuo tiene ese sistema, opera más por la parte hemisferio izquierdo o hemisferio derecho, se va a ver intercambiado el pasado y el futuro. Es decir, también os podéis guiar más fácil por aquel que es zurdo o diestro. Si la energía no va a fluir, que eso sí se dice mucho, la energía fluye, es decir, tú das con la derecha, recibes con la izquierda. Con la izquierda, sí, correcto, a nivel genérico, pero tu operación, es decir, tú puedes operar de manera distinta, porque es tu ciclo energético. Y esto sucede mucho con terapias, retiros, etcétera. Es como que se trabaja todo en una misma línea, lineal. Y el tiempo no es lineal. La energía no es lineal. Y ahora lo vais a ver más. Entonces, teniendo en cuenta que esto, si fuese en 3D, va cambiando, acordémonos de principio femenino masculino que lo hemos hablado. Pero entre todo, aquí lo que tenemos son valores internos. Siempre los valores internos se asocian a la emoción, al segundo plano, por cuando en verdad están en el primer plano. ¿Por qué? Porque es un sistema, y varios, de hecho, internos, los cuales tú, más que los introduces, los vas recordando y empiezas a operar con ellos. El mayor y máximo valor interno que nos interesa es la coherencia. La coherencia equivale a conciencia. Si nosotros no tenemos coherencia igual a conciencia, no podemos ir hacia la super y menos a la supra, ¿vale? Entonces, activamos los valores internos a través del procedimiento de meditación. Eso es otra cosa que sucede con estas meditaciones. No necesidades humanas, es diferente, sino valores internos. Primer plano. Ahora, ¿qué pasa? Estos valores internos, siempre hablamos desde perspectiva positiva, digamos, para fomentar la bondad, para fomentar el amor, para fomentar la gratitud. Y comenté el otro día, primero se valora, después se está en gratitud. Es por eso que no funciona, porque las personas dan gracias como un loro sin sentirlo. Entonces no funciona. Ya por ahí, pues podéis profundizar más. Bien, estos valores internos también a su misma vez han de estar alineados. ¿Cómo se alinea? Ahora os lo voy a explicar cómo se alinea. Pasamos al segundo plano, nuestras emociones. Generalmente, las emociones están en desequilibrio, como comentábamos antes. Acéptate como eres. Y si tienes unas emociones las cuales no te gustan, lo mismo las tienes que rectificar, porque no estás controlando tus emociones y permites que ellas te controlen a ti. Entonces hay que equilibrarlas. La psicología, tercer plano, inquebrantable, literalmente. Aquí no se ve muy bien porque está en naranja, pero indica inquebrantable. ¿Qué significa una psicología inquebrantable? Una psicología inquebrantable no se fomenta de la noche a la mañana. Eso es importante que lo sepáis. Una psicología inquebrantable no se fomenta en momentos de alteración física. Los únicos momentos de alteración física, y no es psicología inquebrantable, sino la resiliencia, son estados de crisis máxima. Porque a toda persona le pasa. Toda persona tiene algún momento o tuvo algún momento en su vida de crisis. Algunos más,
otras menos, pero ahí se fomenta la resiliencia, el saber cómo hacer frente a una situación. Una psicología inquebrantable significa que no te dejes, también a su misma vez, dominar por tus pensamientos. Siempre y en todo momento, lo que viene como, es que, como pelotitas de fútbol son pensamientos. Todo el día. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se da eso? Y la persona dice, es que tengo esta creencia, tengo otra, tengo otra. Precisamente por las creencias. Las creencias, yo las llamo creencias inútiles, porque son inútiles en verdad. ¿Qué significa ser inútil? Las creencias internas desde dentro y no valen para nada. Es decir, no son útiles, inútiles. Equivale a creencias tontas. Por tanto, igual a creencias limitantes. Las puedes llamar como quieras, pero yo le quitaría la palabra limitante. Porque cuanto más hablas, que una de las cosas, si os dais cuenta, lo que hacemos en este procedimiento y con el grupo y con el apoyo y con todo, rectificación verbal. Cuidado con cómo habláis hacia los demás, hacia uno mismo, como si es a la misma pared. Cuidado con cómo se habla, porque lo primero que hay que cambiar es el lenguaje, de aquí del estado físico. Sí, cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestra percepción, pero a eso, es decir, con todo esto tiene que haber un acompañamiento físico, intencional. ¿Cuál? El cambio de lenguaje. ¿Por qué cuesta mucho cambiar las creencias? Cuando decimos que se reprograma de eso, ¿no? Que se quita una programación y se pone otra, y no sé si os ha pasado o habéis conocido a personas, que ahí es donde digo la eterna sanación. Pasan un proceso y un retiro y otro, y llevan toda la vida y dicen, ¿terminaré algún día? Y esto me preguntaron a mí hace unos meses. ¿Crees que la sanación termina? La respuesta en su día, mi respuesta fue no. Y desde una perspectiva sigue siendo no. ¿Por qué? Porque vas eliminando capas y vas profundizando, pero a cada capa que tú vas eliminando, vas ordenando a la misma vez. Por tanto, tu sanación ya no es sanación, tu sanación ya es, diría resistencia, pero la resistencia se puede malinterpretar con poner resistencias. Pero hago referencia a que resistes más. Y aquí vuelvo a decir, cuidado, por eso lo desgloso tanto, con cómo se habla. En verdad es eso, se fomenta la resiliencia a través de cada experiencia que das con ella o ella da contigo, porque muchas veces damos con experiencia y digo, ¿por qué me ha venido a mí esto? Ahora lo vamos a ver. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, desde el cuarto hasta el octavo tenemos 5 planos. Los 5 planos equivalen a físico, mental, emocional, espiritual, pero aquí es donde entramos. Espiritual, acordaros que se divide en 4, en 5, perdón, 5 niveles del alma. Entonces, nuestras creencias inútiles son nuestras, sí. ¿Por qué? Porque provienen de nuestra alma. Pero cuando decimos que es que son infinitas y no hay reprogramación que valga, ¿sí? Es, ¿por qué? Porque no se pueden encontrar con exactitud nada más si se opera de esta forma, que ahora os lo voy a mostrar, desde el pasado, ¿dónde está?
Desde el pasado, toda la información nos pasa al otro punto, la polaridad. Toda la información se junta, por eso las emociones no están desligadas de la mente, se juntan en un punto intermedio, aquí, ¿vale? Y pasa, y mi pizarra también pasa. Pasa al siguiente plano. De aquí, creencias, desde la mente, que las creencias pasan a través de nuestras neuronas, ¿sí? Todo el sistema neuronal, diferentes sistemas, hoy os traje el sistema reticular ascendente, y vuelve. Y desde aquí, sí, nos dejamos 1, 1, 1, ahí está, desde aquí, vuelve. Desde aquí, ok, no, este iría, sí, así, ok, vuelve. De aquí, otra, hasta arriba. ¿Os suena la espiral en física? La espiral en esencia, la espiral en energía, la espiral de las bombillas de la luz, la espiral de las baterías, la espiral de la vibración, la espiral del ADN, ¿vale? Este es el sistema mayor entendimiento, por eso todo está interconectado. Por eso digo siempre, es que no se puede separar. Sí se puede desde una perspectiva, porque todo es posible en la vida, claro, desde una perspectiva incompleta, esa sería la palabra. Pero es eso, sería un trabajo incompleto. Yo personalmente, si os diera un trabajo incompleto, no me sentiría satisfecha. Porque yo no he venido a este mundo para eso, yo he venido para decir, pues, todo lo que sé. Ok, entonces, ¿qué sucede entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, que son los 5 niveles del alma? Hablamos de creencias, pero las creencias, que aquí es donde sucede mayormente la confusión, ¿sí? Como se asocian al alma, las personas dicen, sí, sí, yo sé lo que me quiere decir mi alma, por ejemplo. Si es que me he hecho y he abierto, ojo aquí, cuidado con eso. Yo no lo recomiendo, allá cada uno que haga lo que quiera. He abierto mis registros akáshicos. Cuando se abren los registros akáshicos, supuestamente se llega aquí, es decir, a la fuente. Y bueno, sí, supuestamente. ¿Por qué? Porque en función de quién y cómo lo sabrá. ¿Qué sucede? La información que se ve en esos registros, no digo que sea correcta o incorrecta, porque cada uno sabe lo que hay, lo que ve, todo lo que trae. Cada uno sabe sus memorias. De hecho, el ser humano lo único que es, en una palabra, es memoria. Eso es lo único que tenemos, memoria. Memoria equivale a pensamientos, memoria equivale a emociones, memoria equivale a, a esto, ¿cómo se llama? A energías. Memoria equivale a recuerdos, ¿sí? Entonces, esa memoria representa la vibración. Por eso es, tal y como tú estás vibrando, con qué memoria estás vibrando, eso emites o eso atraes, eso das, eso recibes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si abres los registros desde la fuente, pero sin un recalibrado, que este sería el recalibrado, no es una, importante, lo digo, porque yo, otro método que imparto es el método unísono reprogramador. No es una reprogramación, es un recalibrado, es diferente, ¿vale? ¿Por qué? Por la estructura que se está haciendo. Método unísono reprogramación, reprogramador, perdón, es otro tipo de reprogramación
en base a la energía, es decir, lo que reprograma es la energía. ¿Qué pasa? Toda la información que hay en la fuente, en el caso de para aquellos que han abierto o abren o trabajan con registros, pregúntate nada más, ¿estoy preparado, preparada para ver esto? ¿Es tu momento para recibir esa información? ¿Va a ser una información óptima en este tiempo adecuado o va a ser más, ah, digamos, desde perspectiva, pues, dañina? ¿Pero qué significa dañina? No digo que te vaya a dañar, digo de que quizás te estés metiendo en un proceso el cual no te corresponde ver. ¿A qué significa esto? Significa de que las personas como que quieren adelantarse a los tiempos y esto pasa con el mundo de los péndulos también, ¿no? Que yo imparto péndulo hebreo, pero a mí me preguntan mucho, ¿me puedes decir lo que va a pasar mañana? No, no tenemos el derecho como humanos a ver lo que va a pasar mañana. ¿Por qué? Porque no trabajamos en ese caso en base a las leyes del tiempo. ¿Qué tenemos? Fundamental para todos los tiempos. Sí, la reunión de todos los tiempos, con esto sucede la reunión de todos los tiempos o la reunión de todos los propósitos, lo podéis llamar de ambas formas, y eso equivale a ahora, el eterno presente ahora. Entonces nosotros no podemos ir a curiosear algo por curiosos nada más. Sí, esto lo digo para que lo sepáis. ¿Por qué? Porque se va, sí, a la fuente, pero saltándose todos estos puntos, acordaros de los viajeros y demás, lo que hay por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. ¿Y qué pasa entre medias? Creencias, sí, inútiles. Cuarto, pero las creencias también son un tipo de energía, uno o varios. Cuando digo un tipo de energía, hago referencia a las memorias y esas memorias están dentro de las neuronas, las cuales pasan por todo el cuerpo, ¿sí? Por todos nuestros sistemas, por todo nuestro cerebro, por todo nuestro corazón, por cada órgano. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene información. Entonces, a partir de aquí, se junta con esas energías las cuales le pertenece al alma. Entonces, la información del alma parte, está en el corazón a nivel físico. ¿Por qué? Porque pasa por el esqueleto, por el centro, está en conexión y cohesión con nuestro ADN, ¿vale? No sé. Y parte le corresponde al cerebro. Por eso el término de la eterna sanación. Si las memorias, los deseos, los anhelos, pues no están en el corazón, estarán en la mente. Si no están en la mente, están en la muñeca. Si no están en la muñeca, está por ahí a años luz. Pero siempre nos repercute. ¿Por qué? Porque somos una red vibracional, ¿no? Y nosotros somos unas pilas, somos pura carga, energía. Entonces, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, hasta aquí sí tenemos energía. Vale, correcto. Pero ¿qué pasa? Toda esta parte, esta franja, a ver, así, ¿vale? Estamos hablando de no coherencia y no congruencia, ¿vale? Es una información incoherente. ¿Por qué? ¿Cómo te lo diría más fácil? Por el tema de ancestros, sobre todo. El tema de linaje, sobre todo. Es decir, todo lo que hay. Es decir, ese dolor del pasado, ¿no? De las familias de cada uno, que puede que lo conozcas, puede que no,
y demás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde aquí, ¿vale? Entre medias hemos puesto el cuarto, pero desde el quinto hacemos una referencia en esencia, eso entra desde el quinto para arriba, una referencia en esencia hacia la evolución. Parte de la evolución, por ejemplo, la pregunta que tú me pusiste, Steffi, de el amor propio, aceptarme como, eso es parte de la evolución, ¿vale? De que se dé ese cambio, algo nuevo, algo diferente, a la toma de conciencia, eso es parte de evolución. Nos centramos, estábamos en el octavo, ¿vale? Octavo, noveno y décimo junto con el onceavo, ¿vale? De los planos, aquí se nos da mayormente el no dejarse llevar por los impulsos. Cuando eres una persona clara en espíritu, cuando digo claridad de espíritu, no te dejas llevar por los impulsos. Puede ser a veces impulsivo, sí, porque siempre estamos ahí en ese control, en ese balanceo. Aquí lo que hacemos es conocernos. Claro, puede ser, pero mayormente si tú estás en conexión con tu punto sobre la I, con tu observador, el observador en la fuente, no te dejas llevar por los impulsos, ¿vale? ¿Impulsos cuáles? Tanto mis impulsos como los impulsos. Diferencia. Mis impulsos son míos propios y de nadie más a través de mis creencias, ¿sí? Todo pasa por el esqueleto. Y los impulsos es aquella información tanto infundada como preinculcada o como bien sentida en vibración. Cuando decimos que todo es energía, es que tú captas vibración por parte de otras personas, ya sea que las conozcas o no las conozcas. ¿Por qué? Porque entre medias, bueno, más bien antes, desde aquí de abajo, provienen los impulsos externos. ¿Cuáles son los impulsos externos? Toda esta parte pasa desde 1, 2, 3, 4 hasta el cuarto, hasta plano mental, sí. Físico, a ver, espérate. Físico, emocional, sí, mental, y ahí entramos con un plano del alma, es decir, cuando ya decimos espiritual, pero cuando se habla de espiritualidad, es decir, ¿de dónde se capta esa información? Porque muchas veces es de lo que nos han dicho, nos hemos dejado llevar, nos hemos dejado guiar y demás. A diferencia de lo que siempre os digo, volved a vosotros, son vuestras elecciones, son vuestras decisiones. ¿Por qué? Porque en toda esta parte, prácticamente, hasta inclusive podríamos decir, es decir, la parte psicológica es aquí, humanamente hablando, a nivel físico. Son impulsos externos de amigos, familia, pues, no sé, instituto, colegio, fiesta, según cada uno su estilo de vida. Que, bueno, por ahí quien tiene algunos hábitos irregulares, recomiendo que los cambie. Ahora, ¿qué pasa? Porque vuelvo a traer, es decir, hacemos este recalibrado. Es la manera más fácil de, no voy a decir cambiar, pero sí ayudar a un cerebro de 2.400.000 de años a cambiar, a mejorar, a avanzar. Es decir, cambiando lo que viene a ser la sinapsis, haciendo la sinapsis neuronal, que ya se hace de por sí, pero cambiando las neuroasociaciones. Hay otra forma, y bueno, siempre digamos que en cierto modo tiene que haber un condicionamiento.
Claro. ¿Cuál puede ser uno de los condicionamientos? Condicionamiento verbal, es decir, cuidar cómo nos estamos hablando, etcétera, ¿vale? Hasta aquí la primera parte, ¿vale? Ahora vamos a pasar con la segunda parte, que debe ser en la misma tabla, pero vamos a ir paso a paso.